Buenas noches y bienvenidos una vez más a NUR para Todos. Bueno, en esta ocasión quería hacer un pequeño, mientras que agradezco a los que me apoyan en Patreon. Muchas gracias por estar ahí, gente. Y muchas gracias también a los que me apoyan en las redes sociales, en mi canal de YouTube, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez somos más, de eso no cabe duda. Y en esta oportunidad quería hacer una... Sé que es un tema que ya otros canales han subido, ¿sí? Que tiene que ver con Gastón Pauls terraplanismo. Sale mucha nota de Gastón Pauls en varios lugares, desde sitios tal vez poco visitados a tal vez sitios bastante visitados, como puede ser el caso de Pronto, una revista de interés general argentina, que tiene incluso hasta su formato en papel, si no me equivoco, en revista Pronto, sí, tipo la revista Caras. Claro, sale esta nota hace un tiempo ya atrás, fíjense que tiene la fecha de marzo del 2018 y siempre fue un personaje bastante cuestionado por decisiones que ha tomado en cuanto al sistema educativo, a la forma de alimentarse, a alimentar a sus hijos. Ha tenido un pasado también muy jodido. En fin, una persona que de alguna manera ha dejado marcado su forma de pensar en los medios de comunicación. No le ha tenido miedo, por así decirlo. Él tiene un programa en AM 1030 que se llama El Otro Yo, donde, bueno, tuve el placer de haber sido invitado hace bastante tiempo. Bueno, acá de hecho sale mi otro yo, Gastón Pauls y Rulanducci. Hace bastante tiempo me invitó 2 veces. La verdad que la pasé muy bien. Muchos de ustedes seguramente habrán escuchado la nota. El punto es que desde aquel entonces fue creciendo mucho el movimiento terraplanista. Gastón Pauls siempre se ha hecho presente. En breve va a salir en junio al final el documental. Bueno, no el documental, diría la serie de entrevistas en la cual él participa acerca de exponer su forma de pensar en cuanto a por qué tomó la decisión, tal vez, de siendo una persona pública y bastante reconocida, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, toma la postura de defender lo que él considera que es una verdad. Y en este caso no hablamos solamente de cuestiones como ser vegetariano o el sistema educativo corrupto, sino también esta cuestión del terraplanismo. Entonces, puntualmente creo que es por esta foto o por esta composición digital al estilo NASA, que hace muy poquito Gastón Pauls estuvo en uno de los programas de la noche más vistos en cuanto a la televisión de cable en relación a canales de deporte, como es el caso de Fox Sports. Estuvo acá de invitado en el programa que se llama Nunca es tarde, en realidad esa es la abreviación. Nunca es tarde para darte cuenta que nos mintieron desde muy pequeños con respecto a la forma del mundo en el que habitamos. Está con nosotros un gran actor, el señor Gastón Pauls. Mucho glamour para recibir a los invitados. El canal del deporte del 666, ¿no? Eso es lo que refiere en gematria la palabra Fox. Nunca jamás nadie vio un zorro como lobo. El punto acá, yo lo que simplemente quiero hacer en el video es destacar cómo, bueno, estamos hablando de un canal muy visto de millones de personas, porque además sale la señal Fox por Latinoamérica, sale justamente por toda Latinoamérica, no es solamente que sale en Argentina. Y yo creo que gambeteó en términos argentinos, cinturió, creo que hizo una buena arremetida a cuando se le hace esa pregunta, ¿no? Sabiendo que está en televisión, pero además después comienza el cuestionamiento a abrirse y comienzan a aparecer otras preguntas que también me parece que las sorteó bastante bien. Y a mí lo que me gustaría dejar en claro antes que nada es que el conductor de este programa, Germán Pavlovsky, pertenecía, ¿sí?, a un programa que se llevaba a cabo en
la televisión pública, que se llamaba La Liga de la Ciencia. Estrenos y nuevas temporadas llegan a la televisión pública, 13 de mayo de 2018, La Liga de la Ciencia. Es más, creo que hasta incluso ha entrevistado a Edelstein. ¿Sí? Acá está Germán Pavlovsky. También condujo este programa que se llama Todo tiene un porqué, que va más o menos de la mano. Y acá, por ejemplo, entrevistaba a Edelstein. Y bueno, nosotros ya hemos hecho con Daniel Márquez un directo exponiendo a Edelstein y a Gomberov en sus, para nosotros, incoherencias. Es un profesor de física teórica que radica en España, en Santiago de Compostela, en esa universidad, da clases y demás, y vino a presentar su libro, el mismo que presentó en aquel momento con Alejandro Fantino, tanto en radio como en televisión, que se le preguntó incluso por el terraplanismo cuando estuvo entrevistado en radio. Pero a lo que quiero ir con todo, con esta pequeña, con este pequeño comentario de Germán Pavlovsky, es que es una persona que ha estado, lógicamente, siempre en relación con lo que fue, ¿no?, la ciencia tradicional, la ciencia ortodoxa, el adoctrinamiento científico que todos hemos sufrido. Entonces, cuando viene la pregunta a Gastón Pauls de necesito que me expliques, exijo una explicación, y la explicación que exige es, sos terraplanista, obviamente esta persona va a tener en su cabeza solamente una de las versiones, y además se va a sentir en una posición que lo va a hacer corresponder con todo ese pasado, con todas esas conexiones, con esas charlas, con los programas que condujo relacionado con la ciencia tradicional, o mejor dicho, con la ciencia imperante, y se va a armar ahí como un pequeño cortocircuito muy chiquitito. Pero creo que la postura de Gastón Pauls realmente es para quitarse el sombrero, es lo que vamos a analizar. Aparte también Gastón Pauls creo que lo lleva inteligentemente también a un plano del sentido común para alguna de las cosas. Vamos a verlo, así lo analizamos juntos. Y quiero aprovechar esta banda maravillosa que tenemos porque vos recién dijiste planeta, y entonces yo exijo una explicación, Gastón Pauls, sobre esto que ustedes van a ver. Por favor, pónganlo en el aire. Acá está, ¿no es cierto?, está la foto que la producción la recorta seguramente por un tema publicitario, pero que pertenece a esta revista Pronto, una revista muy muy leída. Gastón Pauls es terraplanista y esta entrevista lo confirma. Seguramente alguna entrevista de las que debe haber estado conmigo, tal vez, u otra, no la analicé en su momento, pero debe ser algo de eso. ¿La Tierra es plana, Gastón? No sé si es plana, sé que tampoco sé si es redonda. Yo repito que es redonda porque me enseñaron que es redonda. También me enseñaron en el colegio que había que tomar, con todos los chistes que pueden venir, leche. Sí, sí. Y no creo que, no sé, todos los animales del reino animal, los mamíferos me refiero, en un momento dejan de tomar leche. No sé por qué nosotros, según nos dicen, hay que seguir tomando leche encima de otro animal. Acá ya empieza una muy buena gambeta, arranca detrás de mitad de cancha, Gastón Pauls, genio. Podríamos hacer una analogía, ¿no? Pero quiero decir, ya comienza con el hecho de decir, mirá, esto es lo que a mí me enseñaron, pero también me enseñaron estas otras cosas que hoy en día se sabe a leguas que no hacen bien. Para los que tengan duda con respecto a la leche o a los lácteos, I Got a Milk, gran documental, viejo porque ha pasado varios años, muy ilustrativo y muy educativo desde el buen punto de vista. Y creo que hoy en día mucha gente ya entiende, ¿no?, este concepto que acaba de explicar Gastón Pauls, que somos de alguna manera, no solamente bebemos de otro animal, de otra especie, que además sufre un montón de condicionamientos en cuanto a cómo se le extrae la leche, ¿no?, en este caso a la vaca, y por otro lado todos los medicamentos y vacunas y drogas que recibe el animal, que luego lógicamente va a esa leche también. Y después la analogía obvia y lógica, somos los únicos mamíferos que tomamos leche después del periodo de lactancia, después de ser justamente lactantes, algo que no tiene ningún sentido. El resto de los mamíferos simplemente toman agua.
Entonces ya comienza por ahí, ¿no? Dejando en claro por dónde viene la postura cuestionadora del propio Gastón Pauls. Vamos a escuchar cómo sigue esto. Yo repito un montón de cosas que me han dicho. Cuando yo iba al colegio me decían que había que festejar el 12 de octubre de 1492. Acá en Argentina al menos es el Día de la Raza. El Día de la Raza, bueno. Porque ¿qué? Evangelizaron a los aborígenes que vivían, ¿no? Evangelizar es una palabra media, un eufemismo. Estamos hablando de la conquista de América. ¿No? Acá ya va tirando un poquito de datos. Cuando yo iba al colegio me dijeron un montón de otras cosas, ¿no? Que la Madre Plaza de Mayo eran locas con pañuelos que pedían cosas que no existían. Si nos basamos específicamente en ahí vuelve, ¿no? Sentó las bases, peinó el terreno como para dejar en claro, entre comillas, sin meterse en un quilombo, si nos mienten en todo. Nosotros vivimos de creencias, de libros que nosotros, como dice justamente Pilar Baselga en los protocolos de Sion, ¿no? Cuando los narra, esa famosa frase que viene de la mano del padre de la propaganda. Vamos a recordarlo. En 1928, Bernier publicó una de sus obras más famosas, Propaganda. Escribió: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas son un elemento importante en una sociedad democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo no visible de la sociedad constituyen un gobierno invisible, que es el verdadero poder gobernante de nuestro país. Somos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos son formados, nuestras ideas son sugeridas, mayormente por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Nos vamos otra vez a los protocolos de 1905 y encontramos: he aquí por qué es necesario que nosotros arruinemos la fe y arranquemos de los espíritus gentiles el principio mismo de la divinidad, sustituyéndolo por los cálculos y las necesidades materiales. Y arranquemos de los espíritus gentiles el principio mismo de la divinidad, sustituyéndolo por los cálculos y las necesidades materiales. El laicismo que nos lo venden como la modernidad. Y dentro del laicismo lo que hay es un rechazo a la espiritualidad. ¿Os habéis preguntado por qué han suprimido el latín, el griego, la filosofía y la música de nuestra enseñanza? Fijaros, la lucha encarnizada por la supremacía, los choques de la vida económica crearán, mejor dicho, han creado ya sociedades sin ideales, frías y carentes de sentimientos. Es increíble, 1905 ya lo habían planificado todo. Desasnando el camino que está sembrando Gastón Pauls, ahí lo que está dejando en claro es eso, ¿no? Al final de cuentas, en la mayoría de las cosas, sobre todo que el ciudadano a pie no tiene acceso, como es el espacio exterior, son más creencias e historias que nos cuentan y nosotros repetimos. Bien, si vamos específicamente a lo de la Tierra, En este caso, en la Tierra plana, podemos ir a los griegos, que había un grupo de sabios griegos que unos decían que era plana y otros decían que era redonda. incluso a la fecha de hoy, recordemos frases escritas en libros como de Stephen Hawking, si vamos a creer que fue él el que lo escribió y demás, pero justamente la ciencia moderna, la astronomía moderna y la astrofísica moderna sabe que el sistema de Ptolomeo y el sistema de Copérnico no pueden ser ninguno de los dos, desmentidos desde los cálculos basados en observación desde acá, desde Tierra. Incluso hay una famosa frase dicha por el propio Albert Einstein con respecto a esto, que es lo que está citando Gastón Pauls. No lo puede describir de una manera compleja porque está en un programa de televisión, en un canal de deportes, con gente que la que está alrededor entiende poco y nada de este tema. Entonces no se va a poder a describir el sistema de Ptolomeo o de Tycho Brahe con respecto al sistema copernicano, ¿no? Pero básicamente a esto es lo que va. Incluso recordemos la frase de Albert Einstein con respecto a esto.
La lucha, tan violenta en los primeros tiempos de la ciencia, entre los puntos de vista de Ptolomeo y Copérnico, sería entonces completamente sin sentido. Cualquiera de los dos sistemas de coordenadas podría utilizarse con igual justificación. Albert Einstein. Bien, continuamos. Uno decían que la Tierra giraba alrededor del Sol y otros decían que todo giraba alrededor de la Tierra, y no eran giles los que decían que era plana. ¿Se entiende? Eran sabios griegos, seguramente mucho más avanzados que yo. Inclusive la cosmología griega, al igual que todas las demás cosmologías, siempre han dejado claro: la Luna, el Sol del mismo tamaño, girando arriba nuestro, y la cosmología griega no es la excepción a que presentaban esta cuestión de cielo abovedado, superficie plana, y después hacia abajo otra forma abovedada, pero siempre la superficie donde se está caminando, donde se está parado, es plana, con las aguas niveladas, lógicamente, ¿no? Eso es un poco esa primera parte explicada, ¿no? Al estilo Nur para todo, de lo que Gastón Pauls quiere decir, o por lo menos esa es nuestra interpretación. Tal vez nos equivoquemos, pero conociéndolo un poquito, por charlas que tengo y que sigo manteniendo hoy en día, y conceptos de los que a veces nos ponemos a charlar, la mano viene por ahí, ¿bien? Entonces acá Germán Pavlovsky lo que va a hacer es, de alguna manera, en su mente comienza a ir procesando todo eso que, más allá de lo que uno aprendió, lo que le enseñaron en el colegio, en la universidad, en la secundaria, lo que al prender la televisión, ¿no? La televisión, ese instrumento que está patentado bajo el nombre de dispositivo para manipular, ni siquiera alterar o condicionar, manipular el sistema nervioso a través de campos electromagnéticos. Más allá de recibir todas esas influencias externas, en el caso de Germán Pavlovsky también tiene la propia de haber estado en ese programa, de Todo tiene un porqué, y de la Liga de la Justicia, de haber estado siempre en contacto con gente que venía y le explicaba cosas del espacio, cosas que tienen que ver con la astrofísica, ¿no? Y esta cuestión de la Tierra esférica y todo ese tipo de cuestiones, valga la redundancia. Aquel momento, lo que pasa es que después la evolución y el estudio y demás fue generando otras cosas. Cuando vos de repente ves, o aquellos que dicen que la Tierra es plana, la imagen, o dudan de esa imagen, la imagen desde el exterior que se ve de la Tierra, donde... Ahí volvemos otra vez. No se está dando cuenta que está refiriendo a una imagen que uno ve externa. Es una imagen, proviene de la imaginación, es una fotografía. ¿Quién presenta esa imagen? Entonces, porque vemos una imagen, ¿significa que es real realmente? Aunque esa imagen está contradiciendo toda la experimentación y la observación que todos podemos hacer acá en Tierra. Entonces, cuando vemos la película Gravity debemos suponer que es verdad, o cuando vemos la película Aliens, o cuando vemos Volver al Futuro también, porque se ve fotorrealista dentro de esa imagen, o dentro de ese dispositivo, sea cine, televisión, tablet, etcétera, etcétera. Ese es también el protocolo, los protocolos de Sion lo mencionan muy bien, el adoctrinamiento por imagen, no dejar pensar, no dejar lugar a la libre interpretación, sino que directamente te pruebo ya la pregunta y la respuesta. Eso es un poco el condicionamiento, ¿no es cierto? Entonces, él está haciendo referencia, no cita a cuál pertenece, no dice, no se sabe si seguramente estará diciendo la de 1972, del Apolo 17, esa última imagen, que incluso fíjense que ya yo, bueno, para los que tengan ganas, sobradamente tengo videos analizando un montón de las cuestiones, sobre todo de la década de los 50, los 60, cómo Hollywood intervino siempre y cómo se tenía la tecnología de composición analógica y sobre todo de miniatura, de maqueta, sobre todo la capacidad como esa patente, nuevamente, que está bajo el nombre de aparato para generar ilusiones ópticas. Sí, aparece no solamente en la patente, sino también aparecen los ingenieros supervisando esa esfera
ese aparato para producir ilusiones ópticas, que está patentado incluso como un globo terráqueo sobre una plataforma, y se ve sin todavía las nubes añadidas. Entonces cuando uno dice incluso que la historia oficial se jacta de que esa es una fotografía de la Tierra, sí es una fotografía, pero es una fotografía a una esfera pintada con nubes, por eso no hay video. ¿Bien? Por eso es solamente esa foto, así, que cuando uno la ve hoy en día en detalle, se cae de maduro, que eso es una pintura. Entonces, Germán Pavlovsky está refiriendo a eso, ¿no? Y dice, esa imagen que cuando uno la ve desde afuera, se ve curva. La imagen, o dudan de esa imagen, la ¿De imagen cuál? desde el exterior que se ve de la Tierra, donde Bueno, se ve el... sí, la dice la misma gente que dice que el hombre llegó a la luna. ¿Vos ves ¿No le el crees? video? ¿Vos ves el video de el hombre en la luna Armstrong hoy? no pisó No, pero ahora... la luna. Entonces acá está dejando, ¿no? A los interlocutores hablar, pero él ya sabe lo que va a decir. Él ya vio todo eso, es actor, ha participado en un montón de producciones de Hollywood, lo han colgado de cables, sabe la magia que hay por detrás del hombre en la luna. Además es una persona que ha caminado Hollywood y que hoy en día sigue estando en contacto con gente de alta gama del cine. Estoy hablando también de las cosas que charlo con él, ¿no? De manera privada, espero que no le moleste. Fíjense que ellos, los interlocutores, hablan constantemente de lo que ven en la televisión. Germán Pavlovsky le dice que vos no le creés. Y hoy en día, viendo esto que estamos mostrando en pantalla desde hace unos segundos atrás, ver cómo los astronautas son jalados por fuerzas inexplicables, o mejor dicho, por cables invisibles, ver todas las inconsistencias que uno ya conoce con respecto a la proyección de las sombras, con respecto a las fuentes de luz, el que no haya un cráter debajo del módulo cuando aterrizó, ni siquiera hay sonido ni vibración de la nave mientras que iba descendiendo el módulo a aterrizar, porque de última, está bien, la del cráter es injustificable. Pero ¿en qué momento lo prendieron al motor? Estamos hablando de un motor que tiene supuestamente una potencia muy, muy elevada. O sea, no es un motorcito. No es un dron, no es una hélice lo que prendieron para aterrizar en la luna. No vibra la nave. No se escucha en el interior de la nave nada con respecto a que hizo ignición el motor. Está descendido como si fuese que una grúa lo apoya, como vemos en pantalla. Si uno hace la comparativa, calza perfecto. Pero claro, hay mucha gente que sigue más la tendencia de DeGrasse Tyson que el propio sentido común y, bueno, el análisis posterior. Pero inicialmente en ese sentido común versus la matemática. Por eso la frase de DeGrasse Tyson es do the math, porque para él el hombre llegó a la luna porque si uno calcula la cantidad de combustible que había en el Saturno 5, el único lugar al que se podía llegar es a la luna, ¿no? Como dejando fuera de lado la situación en la que sí, le pongo combustible, despego, hago un lanzamiento curvo y después cuando sale de cámara se cae al agua con o sin combustible, me importa muy poco. So if you want to say no, they didn't go to the moon, where were they going then? Do the math, okay? Do the math. Vamos a dejar que continúen esta discusión interna. Un documental de Will Smith que está muy bueno, ahí pareciera que... Este refiere al documental de Will Smith. Yo en ese momento lo seguí en Instagram, Will Smith hablando con astronautas y demás. Y bueno, obviamente, está hablando de un documental en Netflix. No sé, o sea, esta gente... Es curioso que no se den ni siquiera lugar a entender de que no vas a encontrar ninguna información de la Tierra plana oficial. No vas a encontrar un documental hecho con el propósito de explicar por qué la Tierra puede ser plana. No vas a ir a una biblioteca y encontrar libros con respecto a eso. No vas a ir al colegio y te van a enseñar eso al mismo tiempo de enseñarte modelo heliocéntrico para que vos contrastes. No vas a encontrar en ningún medio oficial nada que justifique que la Tierra es plana. Lo que sí vas a poder tener son herramientas que a lo largo de la vida vas adquiriendo en cuanto a conocimiento, en cuanto a educación, en cuanto a profesión,
que las podés utilizar para contrastar lo que te están mostrando desde los medios oficiales. Que es lo que hemos hecho todos los que estamos metidos en este planteamiento, ¿no es cierto? Es redonda la Tierra, sí. No sé, es lo que se ve. Incluso hasta también se muerde los labios. Se quiere callar. Se muerde la boca. Vamos a retroceder un poquito para seguir escuchando. A mí pareciera que ¿Qué? es redonda la Tierra, sí. Está bien, pero lo que digo es, vean el video del hombre en la luna, es un Me meari. confío un poco, ¿no? Es un meari. En Necochea, me parece. Es un meari en Necochea. Y entonces ahí, aquella persona que en un principio habla lo de la Tierra que parece redonda en el documental de Will Smith, es un jugador de fútbol, un ex jugador de fútbol, de Racing Club justamente, retrocede en su mente seguro y se acuerda de esa imagen del Meari, bueno, del rover en la luna, y dice, bueno, ahí sospecho un poco. Incluso ahí ya entra dentro del paradigma de Gastón Paul de decir, ¿ustedes vieron eso? ¿Es realmente un Meari? O sea, es un auto, es un jeep. En Necochea es una localidad balnearia, de playa, de arena, de acá de Argentina. Es eso, es un jeep andando en... Claro, bueno, se pasaron 60 millones de dólares por ese Meari, ¿no es cierto? La NASA en aquella época, estamos hablando de 60 millones en la época del 69. Y si no era 60, era 58, no sé, no me acuerdo. Un poquito más caro que un Meari. Pero ahí empieza a entrar el sentido común, o sea, no me hables de matemática, porque matemáticamente el sistema de Ptolomeo no puede ser desmentido. Y matemáticamente podemos hacer que el universo gire alrededor del propio Gastón Pauls o de la taza que está sobre la mesa. Pero cuando vos ves todo esto que estamos viendo, más todo lo que en este video no vamos a poder mostrar por una cuestión de tiempo, las matemáticas son hermosas, pero es simplemente un abstracto de la realidad. No, la matemática no es la realidad. La matemática ni siquiera es la física. ¿Bien? Entonces acá, Germán Pavlovsky, medio como que en ese tono jocoso, jodón, ya empieza a tirar un, bueno, pero no se puede desconfiar de todo, ¿no? Del hombre en la luna, es un Me meari. confío un poco, ¿no? Es un meari. En Necochea, me parece. Es un meari en Necochea. No dudemos de Por todo. favor, No puede vean ser, el video del hombre en la luna, es una carga. Yo coincido en que hay cosas que nos contaron que no son así, muchas cosas. Bueno, la misma gente que nos dice que llegó a la luna, NASA. Pero lo de la luna no sé, y aparte que la Tierra es plana no. Qué raro, igual que en los Gastón. últimos años que, digo, hay muchos multimillonarios que podrían llegar a la luna en 3 segundos. No han ido. No va nadie. Ese es increíble. Eso Qué sí. raro, Carajo vas ¿no? a ir a la luna. ¡Qué raro! Es raro, Claro, no hay buenos hoteles, no, Es no, raro. no está Airbnb. Pero Es como- chicos, ¿pero para qué van a ir a la luna? Y entonces acá este tipo que participó en todas esas programas anteriores que mencioné, directamente, ¿para qué van a ir a la luna? O sea, supuestamente a lo largo de los años siempre se ha querido volver a la luna, mintiendo, diciendo que tiene materiales como el helio 3, que se puede hacer minería en la luna, que la luna puede ser una plataforma para después poder despegar y salir a otros planetas. Hay tantas y tantas opciones por el hecho de querer volver a la luna. De hecho, hace muy poco se dijo que se quería mandar la primera mujer a la luna, que se va a volver en el 2024, que después se va a volver en el 2026, después en el 2028. Vienen así desde el 70. O sea, es como que por momentos justifica con tonterías, con comentarios totalmente vacíos, pero por otro lado quiere avalar sin ningún sentido. En fin, incluso hasta los músicos se pusieron ya del lado de Gastón Pauls y ya se empieza a sentir solo. Incluso el mismo tipo de reconociendo que sí, bueno, nos han mentido acá, reconozco que nos mienten con cosas, pero que la Tierra sea plana. Bueno, ¿el agua plana querés, maestro? ¿Para Para confirmarlo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Para qué? ¿Con qué fin el Vaticano nos va a mentir con una historia de un tipo que vive arriba de las nubes y otro que vive abajo en el infierno? ¿Para qué? ¿Con qué fin el Vaticano hace estampitas, hace vírgenes, hace milagros, inventa guerras santas, ¿no? Nos quedamos tranquilos, son guerras santas. ¿Para qué? ¿Para qué fin? ¿Para qué la CIA nos va a querer espiar? ¿Para qué existe la NSA, los servicios de inteligencia secreta? ¿Para qué? No, vos te estás pasando de paranoico. No,
Vos no estás entendiendo nada, maestro, me parece. Pero digo, cualquiera de estos multimillonarios, claro, que tienen miles de millones Están de en la dólares, carrera se gastan para hacer 300 millones, van a la luna, por lo menos para sacar una foto desde la luna a la Tierra. Y entonces acá Gastón Pauls le está replicando con la misma moneda, ¿no? O sea, estamos en un programa, como ya habrán visto por la banda de música, jocoso, muy visto, uno de los más vistos de la noche de Fox Sports. Pero al mismo tiempo también baja un cambio, no baja un cambio, al contrario, creo que lo que en esa postura que está teniendo ahora Gastón Pauls, que acabo de poner pausa, es una postura desafiante, quiero decir, de igual a igual, y del hecho de decir, pará, vos me vas a venir a correr a mí, que yo tengo mucho más estudiado todos estos temas que vos. No, pará, te la contesto de esta manera. Che, qué raro que no vayan, aunque sea para sacarse una selfie. ¿Querés entrar en ese tono de discusión? Porque tal vez no te da el tono científico para discutirlo. Entramos en ese tono, no hay problema. Yo lo que aplaudo y lo que celebro en este caso es que no solamente no retrocedió nunca a rendirse jamás, no se hizo el boludo diciendo, no, bueno, eso fue una nota que yo una vez hice con un pibe, pero no, al contrario, está recontrabancando la parada y hasta pareciera estar disfrutándolo. Seguimos. Qué raro que no lo hayan hecho. Me llama la atención el año que fue. Por eso, en el 69. Ahí ya Chatruk empieza, así se llama el jugador de fútbol, ya empieza incluso hasta ya desconfíe de todo, dijo en esa frase. En esa carita pasó de morderse la boca a levantar la pera, cerrar un poquito el ojo, reírse, tener las manos ahí al frente con los hombritos relajados. Hace 50 años no llegó nadie más en estos últimos 30 o 20. Es porque no hubo más supuestamente viajes, no hay ¿cómo nada que para no? ver. Una foto Mentira. No hubo ningún montón de viajes, maestro, discúlpame. Supuestamente, tal vez te querrás referir a las 6 misiones que sucedieron del 69 al 72 y después, supuestamente, que Israel ahora se la puso, explotó la nave. Fíjense la noticia que dice que la NASA sacó una foto de donde se estrelló el módulo israelí. No sé, yo acá no veo absolutamente nada. Igualmente podías haber filmado, podías haber hecho una foto un poco más cercana y demás. Y después, China sí fue a cultivar seda de gusano al lado oscuro de la luna. No, bueno, pero los rusos también mandaron. ¿Sí? ¿Y por qué los chinos no mandan una sonda o no mandan uno de esos rovers y van a supervisar que Estados Unidos llegó ahí si están tan en guerra? O los mismos rusos, ¿por qué no mandan uno? Y dicen, miren, acá está el módulo lunar de Estados Unidos y la bandera. Maldición, tenían razón, habían llegado. No se quieren ni pisar entre ellos porque están todos en la misma, es obvio. Y ya la postura de Germán Pavlovsky es una postura con los hombritos para arriba, la frente arrugada, los ojos levantados hacia arriba, ya en una postura que se siente solo, débil, ¿sí? Como que, ay, bueno, no sé si me meto en este quilombo. Un millonario quiere una foto especial. Claro. Para subir. Es Para raro. subir. Hace Una selfie. Pero Es perdón, muy ¿ustedes raro. no creen en la estación espacial que está orbitando la Tierra? Y ahí, ¿no? Baja la postura, ¿sí? Baja la cabeza y ahí como que dice, con esta tiró una bomba. ¿Ustedes no creen en la Estación Internacional Espacial que está ahí arriba? Y no, maestro, vos viste lo que estamos viendo acá, que es exactamente lo mismo que la comparativa, siempre sucede lo mismo que en un avión de caída libre. Habrás visto el sistema Argos, habrás visto cómo se enredan con los cables muchas veces. No te pusiste nunca, porque no lo debes haber visto, pero nunca te pusiste a ver las boludeces que hacen los astronautas. Se la pasan haciendo ridiculeces, parece un reality show más que un lugar donde realizar experimentación que beneficia al ser humano. El costo de esa navecita es de 150 miles de millones de dólares. ¿Para hacer todo eso? ¿Para dedicarse a eso? Hay cosas que no compatibilizan con lo que nos están contando.
¿Astronautas de todos los países? Yo por la duda no voy. ¿Y hay imágenes de la Tierra? Yo por la duda no voy. Y acá Gastón me encanta porque se la sigue bancando. La sigue bancando. Y dice, qué raro. ¿Astronautas de todos los países? Yo por la duda no voy. Qué ¿Y bueno. hay imágenes de la Tierra Qué donde bien se la ve se llevan redonda, los países en el forma- espacio y no en la Tierra. Y en la Antártida también, Gastón. Y en la Antártida también. En el espacio son todos amigos. Acá en la Tierra no. Bueno, eso es Rarísimo, otro todo tema, rarísimo. pero no podemos Todo dudar de rarísimo. esto. Este es exige una explicación fuerte. No, vos sos, me parece que vos sos No, lo de la luna redondista. voy. Lo de la luna voy. Lo de la luna voy. Lo de la luna voy. Y acá ya está. Me parece que vos sos redondista. O sea que yo soy terraplanista. Vos sos redondista. Yo soy terraplanista. Voy a ir ahora, te voy a preguntar con las teorías conspirativas. Ya que te meto en este tema, voy a... dicen que... Y acá me parece excelente la cintura de Gastón Pauls para darle vuelta. Acá le hace un trabajo de aikido energético espectacular. Dicen que el SIDA es una creación de la industria farmacéutica con apoyo de la CIA. ¿Usted cree eso? No sé, estás chequeando, estás teniendo una info potentísima. Obviamente que lo sabe porque lo ha tocado en su programa, pero ya está, ya salía aireado. Él se siente ya victorioso y con razón con respecto. O sea, la nota era Gastón Pauls es terraplanista, ya está, listo. ¿Querés la revancha? No te la doy. Esperá, andá, entrená y después vemos si volvemos a debatir por el título. Porque más allá de que hoy, a la fecha de hoy se sabe lo del SIDA, hay gente que todavía cree que pobres monos de África. Digo, fíjate que le está diciendo, mirá, me parece que vos estás teniendo información potentísima. No sé quién es tu informante, pero bueno, eso lo estás diciendo vos. Y le va a tirar una devolución que bueno, vamos a verlo. Germán, no sé quiénes son tus referentes o quiénes son tus Te informantes. tiro otra. Paul McCartney murió en el 66. Lo suplantó un tipo que es un doble. Mentira. No, pero podés googlear Club Bill. Y acá. Pero le dice, no, pero para. ¿Por qué no vamos a la realidad de lo que nos afecta cotidianamente? De esos que eligen quién nos gobierna. Que esos que planifican la agenda para el resto de los países. Si querés ir a algo real, ¿por qué no nombrás cosas realmente interesantes que pueden cambiar la opinión pública? Googlea Club Bilderberg. Dale, anímate. Lo suplantó un tipo que es un doble. Mentira. No, pero podés googlear Club Bilderberg, podés crear alguno, podés googlear alguno. Si estás en las teorías conspirativas, Sí. hay cosas más importantes. Pero no, Paul Nah, McCartney pero creo que elegí estuvo acá. algunas generales. Creo que estuvo acá. Germán Pavlovsky no es Germán Pavlovsky. No, eso es. GP, hay 3 GP. Imagínate lo que era el original. Creo que para dar cierre a este video, le mando un gran saludo, gran saludo a Gastón Pauls. Se lo mandé en su momento después de que lo vi a este programa. Le mandé un mensaje por WhatsApp agradeciéndole y diciéndole, loco, gracias por bancar la parada. Porque me pareció que es un hombre de convicciones fuertes. No se lo hubiese jugado ni loco a entrevistar a alguien como yo, siendo nadie, 2 veces. Participando en el documental que va a salir en junio. Me dijeron que iba a salir en mayo, pero lo cambiaron para junio en América, en A24, el canal político de América. Bueno, en fin, ha estado involucrado en las cuestiones no solamente terraplanistas, sino de cuestionar a la educación, a la alimentación, a los poderes, desde su programa en AM del Plata, Mi Otro Yo, que mencionaba al principio y demás, desde siempre, desde mucho antes, por lo menos que yo, y que muchos de los que hoy en día estamos en este cuestionamiento. Entonces, la verdad que para mí fue contundente la participación y la bancada de parada, y lo han querido tal vez ridiculizar, y sin embargo nos dejó muy bien parados a todos. De todas maneras, no es difícil de entender, o por lo menos para mí, de que haya tomado esta postura, porque mucho antes, unas 2 o 3 semanas antes de que yo tuviera la posibilidad de ir a su programa y que me entrevistara por primera vez, y que ahí
bueno, se nutrió de muchos más cuestionamientos, ¿no es cierto?, sobre el modelo heliocéntrico. Después tuvimos una segunda entrevista, después muchas charlas entre medio, después almuerzo, en fin, un tipo que no se va a lanzar así porque sí, sino que se nutrió, básicamente, y lo seguirá haciendo, lógico. Digo, antes de todo eso, él, me acuerdo, en uno de sus programas, adelantando la venta de que se iba a venir una entrevista con Irú Landucci, decía esto con una gigantesca ya convicción. Y creo que esa pequeña semilla que se le sembró a él internamente, que lo potenció para decir lo que vamos a escuchar ahora a continuación, hoy en día empieza ya a tener sus frutos. Gente, sin más, les agradezco muchísimo por haber estado acá siguiendo este video programa. Muchísimas gracias a aquellos que me apoyan en Patreon. La verdad que es una ayuda muy grande para mí. Así que muchas gracias a todos los Patreons. Recuerden suscribirse a las redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube y www.nurparatodos.com.ar la web. También arflat.com.ar. Saludo gigantesco. Hagan sus propias investigaciones. No le crean a nadie. Experimenten por ustedes mismos y saquen sus conclusiones. Saludo gigantesco. A querer triunfar y ganar para tapar con otra mentira más toda la verdad que sale, que no se puede obviar, que no se puede esquivar. Tristísimo, tristísimo. En estas semanas voy a hablar de la Tierra plana. En estas semanas voy a hablar con Irú Landucci, voy a hablar, ojalá podamos, con Daniel Cipolat. Voy a hablar con gente que está viendo un poquito más allá, o que al revés, está viendo un poquito más acá, ¿no? Nosotros tan ciegos, queriendo mirar, queriendo ganar, queriendo llenarnos de mentira. Y la verdad quizás está acá. La verdad es inapelable. La verdad es imposible de esconder. How do we know the Earth is not flat? Shh.